Bienvenidos a la clase de procesamiento y presentación antigénica. Recordemos que todos los antígenos, entre comillas, son grandes, moléculas grandes. Las bacterias, los virus, los hongos son moléculas bastante grandes como para ser presentados como tales en su estructura completa hacia las células que pueden reconocer una estructura o una parte de ella. Ejemplo, los parásitos son multicelulares. Por ejemplo, los vermex son bastante grandes, u otros que ingresan nuestro organismo bastante grandes, inclusive más grandes que una célula propia. Por lo tanto, deben ser reconocidos parte de ellos, sus constituyentes de ellos, como antígenos, que deberían llamarse, digamos, los epítopes, la parte de reconocimiento antigénico de este antígeno. Vale, base. Recordemos que muchos antígenos también son usados en vacunas, que es esa componente del virus, el componente de esa pared bacteriana, puede ser empleado como una vacuna. ¿Ok? O también todo el virus atenuado también puede ser empleado como una vacuna. Y nos reunimos en encargar de procesar, primero reconocer, procesar y luego presentar. Lo que vemos a continuación son gráficos, si bien es una empresa que se dedica a la parte industrial, biológica, de diagnóstico y de investigación, podemos emplear este gráfico para ver un resumen más o menos de lo que ocurre respecto a la presentación antigénica, reconocimiento y presentación antigénica. Recordemos que el reconocimiento antigénico se origina ya sea en la parte extracelular a través de los Toll-like receptor principalmente, o el intracelular con los TOT, NOT, RLR, etcétera, receptores, los cuales van a tener una parte importante en este reconocimiento. Cuando ocurre el reconocimiento de antígenos exógenos, por decirlo, que sí que están fuera de la célula, estos se van a presentar por el MHC clase 2, MHC2. Lo que ocurre es que este antígeno extracelular es endocitado, ¿vale? Es fagocitado. Este se va a unir con un fagolisosoma para que vaya a degradarse este antígeno, que es muy grande, entre comillas, para tener la parte más representativa o varias partes representativas del mismo. Luego este se va a unir con una vesícula que contiene MHC2 en su interior. Tiene ya la proteína, tiene ya configurada, entre comillas, ya tiene estructurada esa proteína, y a través de una molécula CLIP va a hacer que este MHC2 este MHC2 con los péptidos que están dentro del antígeno. Cuando esto ocurre, esta vesícula tiene que ser transportada, va a seguir liberándose los péptidos que están fuera, únicamente va a quedar ¿qué? El MHC2 unido al péptido que tiene que ser reconocido. Y esto va a ser expresado en la superficie celular nuevamente, se reconoce y luego lo expresa afuera, y va a ser presentado hacia la célula T. En este caso, si es MHC2, va a ser TCD4, a través de su T-cell receptor, o sea, el receptor de células T, que tiene pues, alta especificidad por el MHC y el péptido. Se va a reconocer dos componentes, el MHC, que es de clase 2, y el péptido que va a estar presentado. Por lo tanto, la proteína, entre comillas, clave, la molécula clave implicada en esto, además del MHC2, es el CLIP. Si vemos que está presente el CLIP en este proceso, es un antígeno extracelular, ¿vale? Un 90 y tantos por ciento aproximadamente. Bueno, el dato es entre comillas, es mayoritariamente, no es un porcentaje exacto, por favor, mayoritariamente, y esto va a ser presentado vía MHC2, una manera rápida, resumida. Pero también tenemos otras moléculas, ¿vale? Por ejemplo, aquí está la LI, que lleva vesículas de MHC2, que normalmente vería el aparato de Golgi, y esto es el retinoplazmático rugoso, ¿vale? Que proviene de esta forma para su ensamblaje, es decir, en el retinoplazmático rugoso se procesa el MHC2, es a través del LI, se asocia y es transportado a la vesícula, y luego esta molécula se degrada, entre comillas, el LI. Luego tenemos el CLIP va, se une con el péptido, el MHC2, el CLIP se libera el CLIP y continúa ese espectro. Es como una tapa, entre comillas, el CLIP, para evitar que este se una hasta que no tenga un encuentro con el péptido procesado para ser presentado. Por la parte endógena o intracelular tenemos la presencia de proteosomas que van a degradar estas sustancias, estas moléculas de virus, entre comillas, o sustancias propias de autofagia, entre comillas, y esta, atrás de la proteína TAP1, TAP2, la tapacina, van a hacer que estas
Estos péptidos se unan al MHC1 que también está organizado, también está ensamblado en el retículo plasmático rugoso. Este va a ir hasta el Golgi para ser modificado, entre comillas, y eso va a ser liberado o va a ser presentado a través de la membrana celular nuevamente con el MHC1. Si ese MHC1 va a ser con linfocitos TCD8. Aquí vemos un mayor detalle. Recordemos que el antígeno para MHC2 generalmente es extracelular, ¿ok? Luego tenemos la presentación a la célula CD4, como se expresa. Es una presentación específica de MHC2 en este caso, del péptido y del TCR que tiene que estar presente en todo este aspecto. Por lo tanto, los linfocitos T reconocen al péptido y al MHC por su TCR, T-cell receptor. Recordemos que el MHC2 es procesado o ensamblado en el retículo plasmático rugoso. Este se une con la molécula Li, que va a ser como un tapón que va a tener para evitar que este se una, hasta que va a estar con el clip. Cuando se degrade el Li, ese clip va a ser el tapón, entre comillas, final, por así decirlo, y luego ese va a ser liberado cuando se una con las proteínas, ¿okay? Con los péptidos que han estado, más que proteínas, péptidos, porque es una secuencia de aminoácidos, y eso va a ser ensamblado, unido al MHC2 y ser liberado. Por otro lado, recordemos que lo intracelular es con clase tipo 1, aquí tenemos clase tipo 1, está la TAP, está la tapacina, todo esto va a ir hacia el Golgi también, y va a ser después liberado hacia la membrana o presentar la membrana celular, que es MHC tipo 1, conjuntamente con el antígeno y reconocido por el TCR de la célula CD8, de manera específica. Aquí tenemos la secuencia, entre comillas, de lo que serían el MHC1 y el MHC2, son estos péptidos, según la referencia gráfica, de influenza, virus de la influenza, que son los péptidos. Vamos a ver que los MHC1 están compuestos por cadenas alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta 2 microglobulina. Entonces, específico de MHC1. El MHC2, por otro lado, está con alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Entonces aquí está una beta 2 microglobulina, que es diferente en su estructura al MHC1 y al MHC2. Cada con su característica particular, la conformación de cada una de ellas respecto a la presentación tridimensional. Lo que nos interesa, entre comillas, ver es la rendija que se forma, ese espacio que existe para el reconocimiento antigénico. Veamos aquí que es una corta cadena de aminoácidos reconocidos entre el alfa 1 y el alfa 2. Entonces el MHC1 se diferencia de aspectos, alfa 1 y alfa 2. Y esos aminoácidos son pequeños, cortos. Vean, es como un haddock. Aquí tenemos el pan del haddock, aquí tenemos otro pan del haddock, el hot dog o perrito caliente. Y en medio tenemos, por así decirlo, la salchicha, que vendría a ser el antígeno, que es reconocido. La parte más importante es antígeno, la parte específica de antígeno para ser reconocido. Mientras en el lado del MHC2, lo que presentan es el alfa 1, ¿vale? Y el beta 1. Entonces aquí son dos alfas y aquí es un alfa y un beta 1, ¿okay? Y está representado por una salchicha, entre comillas, mucho más larga, una cadena mayor de aminoácidos, una cadena mayor, para la presentación antigénica. Entonces, si bien tenemos diferencias en su conformación proteica, entre comillas, de cada una de las moléculas, también en la presentación antigénica de cada una de ellas. Esto es específico, que se reconoce únicamente, expresa únicamente esta parte, no expresa más. Aminoácidos 6, 10, no reconoce y no presenta más que eso. Es muy específico esta unión. Por lo tanto, vemos en panorama grande para qué nos sirve, pero dijimos que eran CD4 y CD8. Sí, inicialmente son CD4 o CD8, pero también recordemos que hay otras células que reconocen antígenos, como las NK. Entonces, en este gráfico igual de Nature Immunology, que lo digamos, comercializa Stem Cell como un regalo de la revista o de distribuido a través de ella, tenemos todo el procedimiento antigénico con más detalle y la presentación del procedimiento. Recordemos que es cómo internamente se va a ensamblar hacia el MHC, cómo internamente se degrada ese antígeno y cómo luego la presentación es cómo va a hacer que la célula diana reconozca a este antígeno. Entonces, el reconocimiento es cómo saber que es antígeno, que es una parte externa o una parte interna.
El procesamiento es cómo se va a degradar estas proteínas internamente o péptidos internamente. Y luego esto cómo se va a presentar hacia las células. Entonces tenemos que son reconocimiento, procesamiento y presentación antigénica en ese orden. Vemos en mayor detalle. Aquí tienes las proteínas exógenas. Aquí tenemos el aspecto de endocitosis. Aquí están los endosomas, por ejemplo. ¿Ok? Luego este proceso de endocitosis lo que va a hacer es, vía señales de total receptor, ¿ok? Se aumenta más, ingresa más, entre comillas. Aquí tenemos una autofagia, entre comillas, de proteínas endógenas, ¿ok? Aquí está un autofagosoma, entre comillas. Luego tenemos ese que es un fagosoma primario inicial, luego tenemos un tardío que ya está con el lisosoma, empiezan a degradarse. Luego tenemos aquí vesículas que ya vienen con MHC, de clase 2 en este caso. Aquí está la proteína Li también, o el componente Li está aquí presente. Y tenemos que sea vesículas, ¿okay? Aquí está el endosoma, se ha unido, aquí está la vesícula, el endosoma. Y esta vía MHC2, entre comillas, va a hacer que llegue aquí y se empleen proteínas. Has hecho la CLIP, que es la más importante, oye, que están presentes en el endolisosoma. Aquí, por ejemplo, hay una sustancia que va a degradar esta unión, este tapón, por así decirlo, para que se libere. Aquí vemos dos moléculas, entre comillas, o tres moléculas de MHC. Se van a liberar estas, entre comillas, por el clip se va a liberar. ¿Ok? Es lo que ocurre eso. Aquí tenemos chaperones igual con autofagia, que van a estar llevándose o incluyéndose, entre comillas. Aquí tenemos una catepsina, que va a hacer liberación de estas sustancias, ¿vale? Aquí tenemos proteínas LAMP2, etc. Y al final lo que va a hacer es liberarse el MHC2, ¿ok? Con el antígeno. Aquí es lo mismo. Se liberan por un proteasoma endosómico, endosomal, entre comillas, estas moléculas. Aquí vemos que son tres moléculas, entre comillas, de MHC2, para ser liberado una sola molécula de MHC2 con su respectivo antígeno. Por otro lado, vemos las proteínas endógenas. Aquí tenemos las proteínas virales, tenemos el RNA ribosómico, mensajero, perdón, con ribosoma, etc. Aquí están los proteosomas que van a estar presentes. Estos van a tener aminopeptidasa, su relación con aminopeptidasa para liberarse epítopes y precursores. ¿Okay? Aquí tenemos una retrotranslocación, entre comillas, por así decirlo aquí. ¿Okay? Luego tenemos el MHC clase 1, que ya está aquí procesado, entre comillas. Vamos a tener los péptidos que van a unir y van a estar las proteínas TAP1, las TAP2, la tapacina, que finalmente van a unir la beta-2 microglobulina a este nivel para ser exportado como un MHC1, ¿vale? MHC1 por este camino del MHC1. Van a ser el artículo plasmático rugoso, van a ir al Golgi y del Golgi van a ser liberados por sus vesículas. Aquí. También tenemos una etapa que es el cross presentation, en la cual una proteína exógena es procesada, un fagosoma, hay la actuación de la ATPase P97, ¿okay? Eso va a hacer que se libere, se deriven ciertos componentes, ¿okay? Y eso va a llevar, digamos, con una proteína tipo poro, entre comillas, un retrotranslocan. Eso va a hacer que se lleve los péptidos que van a actuar o van a ser procesados por un proteosoma y luego por proteasas citosólicas, ¿okay? De citosol, proteasas de citosol, que son las aminopeptidasas para liberar epítopes. Luego esto se ha procesado vía MHC1. Luego de haber sido en la vía 2 procesado el antígeno, ¿okay? Este MHC2 que es liberado, ¿vale? Entre comillas, o es transportado hacia la membrana celular, va a presentar este aspecto que vimos anteriormente, no era específica, antígeno, y la parte de presentación del MHC2 para ser reconocido por el TCR. Pero eso necesita un anclaje, entre comillas, algo que lo estabilice, que va a ser el CD4. Por lo tanto, cuando ocurre estos dos aspectos, va a ser reconocido el antígeno y la célula CD4 va a tener su función, depende de que su población celular sea esta. ¿Okay? Aquí vemos cómo son las moléculas de MHC2, cómo son liberadas, entre comillas. Estas van a ser eliminadas con las CLIP, con las catepsinas S, etc.
Aquí tenemos un HLA-DM, por ejemplo, que se va a liberar en ese aspecto. Luego también tenemos que pueden ser procesados antígenos tipo lipídicos. Aquí, por ejemplo, tenemos un intercambio lipídico, un cambio lipídico. Son como dominios lipídicos que tienen que ser reconocidos. Y cuando ocurre eso, por ejemplo, está la saposina B que va a actuar. Lo que va a hacer es en el lisosoma que tiene que va a estar presente, va a presentar vía CD1D, se llama la molécula CD1D, y presenta estas moléculas lipídicas. Las moléculas lipídicas van a ser reconocidas por las NKT, que es un tipo de población celular, que son células NK con un receptor T, que es el TCR. Entonces, estas NKT son restrictas, ¿vale? El TCR restricto de CD1D. Es decir, solo van a reconocer CD1D que presentan componentes lipídicos a las NKT. Por lo tanto, se reconoce tanto proteínas o péptidos en este caso, aminoácidos, y también se pueden reconocer componentes lipídicos a través de CD1D. Luego vimos la parte esta de procesamiento de cross-presentation, procesamiento de tipo MHC1, y luego tenemos aquí que estas vesículas, por ejemplo, con MHC1 van a ser liberadas, pero hay una célula, no vamos en detalle, aquí está, la célula NK, esta, reconoce que esta célula presenta MHC clase 1. Ah, te la está reconociendo, pero tiene ya una molécula, que es el KIR o NKR, que es una molécula que evita que esta funcione, es una molécula como de control interno. Cuando la NK reconoce una célula que tiene MHC1, no la va a eliminar. Por lo tanto, los tumores o virus que hacen o se mimetizan, ¿cómo se mimetizan? Evitando presentar MHC1, que si no presenta MHC1 no es reconocido. Si lo es reconocido, entonces no podías atacarlo. Esta célula KIR, pero esa célula NK, a través de su KIR, ve si tiene o no tiene. Y si esa célula tumoral o esa célula infectada por virus no presente el MHC1, esta va a reconocerlo como algo atípico y va a eliminar. Si lo reconoce vía KIR, entonces no pasa nada. Que si la célula va a reconocer y va a decir es propio y no va a ocurrir nada. ¿Ok? Otro aspecto, otro camino es que sea reconocido por la célula CD8. ¿Ok? Aquí tenemos el TCR, aquí están las vesículas que son liberadas, aquí están cómo se cargan los péptidos, entre comillas, y esta reconocida específicamente, ¿sabe? Se reconoce el MHC1 en este caso, el TCR y el epitope de manera específica, y el CD8 le va a dar un aspecto de unión, entre comillas, estable, va a hacer que este recubrimiento sea adecuado. Aquí tenemos también otras vesículas con otro tipo de antígenos, entre otro tipo de epítopes, entre comillas, igual reconocido por la CD8 y a través de su TCR, siempre por el TCR. Okay, estas moléculas clase 1, MHC1. Pero antes habíamos hablado del cross-presentation. Esto fue lo que cambió. Decíamos, todo lo que era exógeno va vía MHC2, ¿sí? Todo lo que es endógeno va vía MHC1, ¿sí? Pero luego ocurrió que algunos MHC exógenos eran presentados por el MHC1, por un cross-presentation. Se ocurría con el endosoma, vimos anteriormente de se liberaba y fue el proteosoma, la proteína de la MP2. Okay, se liberan péptidos antigénicos de diferente tipo, diferentes moléculas proteídicas, TAP1, TAP2, TAPacina, y se une el MHC1, okay, que está con sus cadenas, otras microglobulinas, etc. Mientras en la parte de exógenos, lo que ocurriera con las proteínas CLIP. Recordemos que está la proteína CLIP, se libera del retinol plasmático rugoso, llega y van a ser presentados. Aquí tenemos la presentación del MHC1 a través de sus moléculas al péptido y el reconocimiento TCR con CD8. Pero habíamos visto esto que era una parte importante, que es decir, que el MHC2 presente y el CD4 a través del TCR reconozca, entre comillas, un reconocimiento específico y también estable, no va a ocurrir una respuesta inmune si no hubiera coestimulación. Y la coestimulación se la dan por diferentes moléculas que están presentes. Ejemplo, la célula presentadora de antígeno, esta que va a procesar el antígeno y la va a presentar a través de su MHC1 y MHC2, va a expresar CD80-86, que son moléculas que están presentes dentro de su membrana aquí. Ok. Y estas van a interactuar con esta célula a través del CD28.
Cuando ocurre esta, ocurre una coestimulación. La célula va a expresar, va a actuar, se va a dividir, va a producir citoquinas, etcétera, de acuerdo a lo que tenga que hacer y a la influencia que tenga del ambiente de citocinas. El CD40 con el 40L, por ejemplo, el ICAM1 con el SA1, el S3 con CD2. Van a ser moléculas en las cuales se van a unir estrechamente, entre comillas, van a interactuar y formar segundos mensajeros. De esa manera hemos visto el reconocimiento antigénico desde el reconocimiento, procesamiento y presentación antigénica. Gracias.